Digo, ¿qué es la tosemia? ¿Qué nos puedes hablar de esa palabra? Y luego de la marihuana, de la droga, ¿qué nos puedes hablar un poquito de ello? Dices aquí que es el problema principal de la humanidad, la tosemia. Efectivamente, la toxemia es una palabra que yo hablo mucho de ella porque es la gran olvidada del mundo actual. La toxemia viene de tóxico, Ajá. y tóxico es todo aquello que te deja un residuo dentro del organismo. Vale, dentro... Hacía un amigo mío, perdona, Dime. decía un amigo mío que tenemos un montón de kilos de mierda en el intestino sin Y defecar. tiene mucha razón. Y que también tenemos Es- el tenias, parásitos. Eso depende del individuo y de lo que coma. Hay dos tipos principales de toxemia. Bueno, tres tipos principales de toxemia. La toxemia inherente al cuerpo, que es aquella que el cuerpo fabrica bien para defenderse de alimentos inadecuados o de agentes exteriores inadecuados, que esa es una toxemia muy física, muy sólida, que suele estar en los intestinos. Y luego hay otros dos tipos de toxemia que son químicos, que son los más peligrosos que tenemos en el mundo actual. Que son, y digo dos porque dentro de los químicos que atacan al ser humano y que, por supuesto, y por eso hago tanto hincapié en ello, trastornan la cabeza del ser humano, porque mente y cuerpo van en el mismo chasis. Esos químicos tienen de dos clases: los que son solubles en agua, que quiere decir que son fáciles de eliminar del organismo. Sí. El ser soluble en agua en un químico es muy importante porque los riñones pueden filtrarlo hacia afuera del cuerpo y te libras de él. Pero luego están los químicos solubles en grasa, que son los más peligrosos que hay. Dentro de esos químicos solubles en grasa siempre son disruptores endocrinos. Esa palabra que ahora la habrá oído un poco por ahí, que se está poniendo de moda, pero no se acaba de poner de moda, porque a mucha gente no le interesa que se ponga de moda. Y te voy a decir yo la clave por la que a mucha gente no le interesa que se ponga de moda, y con esto te voy a dar un flash de esos para hacerte un short que te va a encantar. Los disruptores endocrinos están mal llamados, no son disruptores endocrinos. Son disruptores endocrinos, pero en realidad se llamaban originalmente y se deben llamar disruptores hormonales. Ajá. ¿Qué quiere decir que son disruptores hormonales? Disruptores hormonales es una sustancia química que generalmente es soluble en grasa, que tiene la particularidad de que es bioacumulativa. Cuando tú eres un químico que solo se puede adherir a una molécula de grasa, tú, cuando entras en el organismo, pasan dos cosas. Una, que no te pueden filtrar los riñones. ¿Por qué? Porque el tamaño del filtro del riñón, que podríamos medirlo en micra, exactamente igual que un filtro de riego por goteo, es muy pequeño. Y la partícula que va en la molécula de grasa es más gruesa que la capacidad de filtrar al riñón, con lo cual llega a él y no atraviesa. Ajá. Como no se puede filtrar, el cuerpo, la inteligencia del organismo de supervivencia dice: no, hostia, si esto no lo puedo filtrar, lo que voy a hacer es acumularlo fuera del riñón, en alguna parte del organismo donde no moleste. Eso es la grasa. Eso es la grasa. La grasa que tienen los seres humanos no es producida por los alimentos que comemos. La grasa la fabrica el cuerpo como defensa. Esto es un concepto muy viejo en el mundo de la salud, que lo descubrió un americano al que yo le tengo mucha devoción, a pesar de que tiene muy mala propaganda, que se llama Ronald Hubbard, que es otro de mis tres grandes pilares. Mis tres grandes pilares en la vida son, por este orden: Séneca, el filósofo latino más representante del estoicismo, y para mí la mayor inteligencia que ha dado la humanidad. ¿Sí? Por supuesto. Tengo que leer más de él, ¿eh? El máximo. Y después Arnold Ehret, que es el alemán al que yo sigo en temas de nutrición y salud. Y después Ronald Hubbard, porque Ronald Hubbard fue el gran descubridor de la bioacumulación de los tóxicos. Que, por cierto, fue el fundador de las primeras clínicas de desintoxicación de drogadictos en el mundo. Pues este americano, que es el padre de la cienciología, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con la cienciología, aunque tiene cosas muy buenas, y que es la religión de moda en Hollywood, básicamente porque la han utilizado para desenganchar de la droga a todos los actores famosos, y por eso es tan famosa en Hollywood. En Hollywood eso es un campo de... Pues ya ves, donde hay fama... suicidio, de MK Ultra... Menos los que acaban en la cienciología. Y luego lo que no vemos de tráfico humano, bueno, eso me pongo malo. Bueno, a lo que vamos. El concepto de químico bioacumulativo, que es que o se acumula en tejidos grasos del cuerpo, que por cierto el cerebro es un tejido graso y por eso es muy peligroso obtener sustancias disruptoras endocrinas, hormonales, dentro del cuerpo, porque se van al cerebro y lo trastorna. Y el cuerpo a su vez puede fabricar grasa en otros sitios para acumular esos químicos solubles en grasa que no puede eliminar.
esos químicos están muy presentes hoy en día. De hecho, yo tengo, iba a decir un trauma, pero no es un trauma, pero yo tengo ahí una espina clavada en mi alma, porque una de las cosas que yo hice por la agricultura ecológica para hacerla accesible a todo el mundo fue la introducción de plásticos para acolchar el suelo para evitar las malas hierbas. Eso en cultivos de invierno no lo había hecho nadie. Ahora se lleva mucho eso. Y lo empezamos a hacer entre yo y otro agricultor y ahora en agricultura ecológica lo hace todo el mundo. Claro. Pero claro, yo en ese momento lo último que yo iba a pensar es que iba a existir una cosa que se llamaba microplásticos, que se descubrió un poco después y que iba a ser uno de los disruptores hormonales más fuertes que existe. Bueno, que hay otro montón más, como son las drogas de calle. Pero tenemos en el cuerpo todo lleno de plástico, efectivamente. ¿No? ¿Qué pasa? Que al final estabas cambiando babas por mocos. Quitabas los herbicidas, que son disruptores endocrinos y de los más fuertes, porque la mayoría de los herbicidas son hormonales, y los sustituías por plásticos para hacer una supuesta ecología. Sacaba un producto libre de residuos, pero dejaba el campo lleno de microplásticos, con lo cual el avance ha sido nulo. Por eso yo soy muy crítico con la agricultura ecológica, aunque luego hablaremos de ello. El caso es que ahora mismo, mira, cuando yo nací, había en el planeta Tierra aproximadamente, pues podían haber 200 o 300 químicos sintéticos. Puede que alguno más, no te puedo decir una cifra exacta, pero más o menos. ¿Sabes cuánto hay ahora mismo? 300.000. Legalizados, o sea, registrados. Hay muchas empresas que pueden tener fórmulas químicas inventadas por ellos, madre mía, que no estén registradas porque no les interesa registrarlas para tener el monopolio de lo que consigue con esa sustancia. Madre del Señor. Que eso se llama jugar a ser un dios. Y el mayor peligro que tiene el ser humano. ¿Qué pasa? Que tú has inventado una serie de sustancias que la base de esas sustancias es la mezcla de sustancias naturales, pero en combinaciones que la naturaleza nunca quería que hubieran existido. Entonces, el principal problema que tienen esas sustancias es que la mayoría de ellas son solubles en grasa y por tanto bioacumulativas. El riñón, que es el principal órgano de eliminación del organismo, no puede sacarlas fuera. Ahí es donde está la grandeza de este personaje, porque yo siempre había utilizado en mi vida terapéutica, porque aunque no te lo he dicho, yo tenía un centro de desintoxicación por ayuno. Tú eres un ángel en la tierra. Y de nutrición durante 20 años, en el mismo sitio donde vivo actualmente, en la finca ecológica Zoe. Y durante ese tiempo yo me dedicaba a desintoxicar a la gente de sus químicos y de sus residuos en el cuerpo con el ayuno. Pero luego me di cuenta de que conforme iba pasando los años, eso ya no funcionaba bien. Y cuando me puse a investigar por qué eso no funcionaba, digo la figura de Ronald Hubbard, el padre de la cienciología. Y me di cuenta del descubrimiento que había hecho él fue grandioso. Él tenía un amigo, su mejor amigo se enganchó a las drogas, se enganchó al LSD. Y él, para ayudarlo, montó la primera clínica de desintoxicación de drogadictos, que entonces se basaba en el footing. Tú no habías nacido, pero cuando yo era pequeño se puso muy de moda el footing y fue gracias a Ronald Hubbard. Y en vez de running que dicen ahora, decían footing. Y la moda la puso Ronald Hubbard gracias a su clínica de desintoxicación de drogadictos. Que por cierto se llama Narconom. El método consistía en hacer deporte para dejarse la droga. Iba bastante bien. Pero un día él con su amigo se da cuenta de que cuando se van a hacer footing y cuando terminan, pues de casualidad se meten en una sauna, en un gimnasio. El tío era un hombre de dinero, tenía empresa, era un novelista famoso de novelas de ciencia ficción. Se meten en una sauna y cuando está en la sauna, el amigo de repente empieza a tener lo que se llama un viaje de LSD, que es que te da un pelotazo de droga de la hostia. Y se suponía que llevaba 3 años sin drogarse. Entonces, claro, le echa un puro y le dice, hostia, llevas 3 años sin drogarte y ahora me estás engañando, y el otro que yo no me he drogado, que te lo juro, que no sé qué. Claro, este era un tío inteligente y dice, bueno, pues si mi amigo me está diciendo la verdad, aquí ha pasado algo. Y lo único diferente que hemos hecho es que nos hemos metido en una sauna después de estar haciendo footing. Y entonces, como tenían un centro para desenganchar a la gente de la droga, empecé a meter a la gente en la sauna a ver qué pasaba. Y todos tenían revivencias de las drogas que habían consumido. Entonces, Hubbard empezó a investigar y se dio cuenta de lo mismo que había descubierto Rachel Carson, que fue una de las madres del movimiento ecologista en el mundo, que es que ciertas sustancias químicas, por su solubilidad en grasa, no pueden ser filtradas por los riñones y, sin embargo, se acumulan en tejidos del cuerpo, tejidos grasos,
como puede ser el cerebro, y sin embargo cuando te metes en una sauna y fuerzas al cuerpo a hacer una sudoración pasiva, el cuerpo pasa esos venenos de la sangre, de los tejidos a la sangre, Increíble. porque la grasa con el calor se disuelve. Al disolverse la grasa suelta esos venenos, se van a la sangre, de la sangre pasan al sudor y se eliminan por la piel. De hecho, siempre se ha dicho que los tejidos grasos es donde se acumulan los venenos, eso pasa incluso en la zoología animal, y eso es un descubrimiento de Ronald Hubbard. Entonces él desarrolló una terapia que él la llama la terapia de purificación, porque es lo que más despeja la mente de los humanos actuales, que se basa en usar una sauna de calor seco para forzar la sudoración pasiva hacia la piel. Se llama sudoración pasiva porque tú no estás haciendo ejercicio. ¿Y es bueno? Es buenísimo. Esa terapia la he introducido yo. ¿Pero tú tienes esa sauna? Sí. Esa terapia la he introducido yo en España, aunque ya estaba introducida para la trata de gente con adicción a la drogadicción. En el único centro de Narconon que tenemos ahora mismo en España, en Madrid, pero yo la he introducido para el público en general, para tratar ciertas otras cosas como la ansiedad, que hoy en día tratan de moda, o para la depresión, y es una cosa que no tiene efectos secundarios ninguno y que todo lo que tiene son efectos positivos. ¿Por qué? Porque estás con un calor seco, sobre todo ahora que utilizamos el infrarrojo, que es un calor que penetra hasta 7 centímetros dentro de la piel, disuelve los tejidos grasos, pone esas toxinas en circulación y la elimina a través del sudor. Eso es una maravilla, eso tenía que ser obligatorio en todos los... A ver si un día la pruebo yo. Cuando tú quieras. Ahí tienes, en mi casa hay 4. O sea que fíjate si estoy enamorado del tema. Pues tendrás que salir nuevo, ¿no? Eso lo que yo he hecho con gente que había perdido la cabeza por culpa de las drogas, o por culpa de medicaciones ansiolíticas y antidepresivos, con la sauna, no es mágico porque tiene una explicación científica que te acabo de dar. Pero tú, cuando ves eso, te tienes que maravillar porque dices, madre mía, es que un tío que tenía la cabeza perdida ahora mismo está funcionando como una persona normal. Y eso es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, tiene muy mala propaganda porque te estás cargando psicólogos, psiquiatras y lo que yo llamo mentalistas, que yo soy antipsicólogo, antipsiquiatra y antimentalista. Para mí solo tienen una función que es la de hacer de amigo caro. Hay mucha gente que no tiene a quien contarle sus penas y le paga a un psicólogo y le hace de buen amigo. De amigo de pago, pero bueno, hasta ahí me vale. Pero no se puede curar la mente por la mente misma. Tú, para que la mente igual que un psiquiatra, vuelva a su equilibrio, lo que tienes que hacer es quitar la causa que le ha hecho perder el equilibrio. Si tú coges a los psiquiatras te los cargas también. Totalmente. Los psiquiatras son vendedores de drogas peligrosas. Yo creo que no hay químicos más peligrosos en el mundo actualmente que las drogas y los ansiolíticos y los antidepresivos. Y yo me juego la vida contándote esto. Porque si son peligrosos los narcos, las industrias farmacéuticas que venden barbaridades de millones de ansiolíticos y de antidepresivos, lo último que quieren es que cojan mala propaganda. Tú mira, cuando salió el Prozac en Estados Unidos lo llamaban la droga de la felicidad. A los 2 años los que tomaban Prozac se tiraban por los balcones para suicidarse. Y los ebolarios cargándoselo. Los que nos tienen, que se venga, ¿no? Lo más sano es dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay. Vamos a hablar de las drogas. Vamos a hablar de la marihuana, de las drogas. Yo hablo mucho de la marihuana que está, ¿no? Yo hablo de todas las drogas mucho en contra, pero especialmente de la marihuana. Porque la marihuana... Bueno, antes de nada, dime. Diego, la marihuana es buena en uso medicinal. Para nada. Para nada. No hay ninguna droga. El jarabito que te cura de Parkinson. En inglés la palabra medicine, en inglés se usa muy poco. En inglés la palabra drugs se utiliza para drogas de calle y para drogas de farmacia. De hecho, una farmacia puede ser una pharmacy, pero normalmente es una drugstore. Y las drogas son drogas. ¿Sabes por qué se prohíben las drogas? Porque la humanidad se dio cuenta de que la gente que tomaba ciertas sustancias, a la par que engancharse a su consumo, que ya por sí es una merma de las libertades, con lo cual no puedes ser feliz si no eres libre, se dieron cuenta de que la gente que se enganchaba a su consumo acababa loca perdida. Por eso se deciden prohibir las drogas. Que por cierto hay una historia que nadie conoce, que es que el movimiento antidroga nace de un tío que al principio estaba a favor de ella, que tenía una plantación de algo que se basa en lo que aprendió de un agricultor de la Baja California que plantaba algodón.
Y ese agricultor se daba cuenta de que había muchas broncas entre sus trabajadores, que siempre estaban de pelea. Y entonces, como era un tío inteligente y observador, se dio cuenta de que había un detalle curioso entre los que montaban las broncas, y es que eran fumadores de marihuana que venían de México. Y entonces hizo un experimento, quitó a los fumadores de marihuana y hizo cuadrillas solo con los fumadores de marihuana y otras con la gente que no fumaba. En las que estaba la gente que no fumaba desaparecieron los problemas y en las que estaba la gente que fumaba eran todos problemas. ¿Qué hizo? Echó a los que fumaban y puso una norma en su empresa, en su explotación agrícola, de que solo contrataba a gente que no fumara marihuana y que estaba prohibido fumar marihuana. Los demás agricultores vieron el éxito y copiaron. Y al final, un senador que había sido pro droga en Estados Unidos hizo una prohibición a nivel regional que luego se extendió curiosamente, se extendió a las demás regiones del país y al final se hizo mundial. Y eso no fue por casualidad. El problema es que han pasado unas cuantas décadas y la gente se ha olvidado de eso y ha surgido un movimiento con mucho interés económico y otros sociales en que la gente te cuenta de que eso puede ser medicinal. Mira, una de las cosas que le han achacado al cannabis... Bueno, dice que cura el Parkinson sí, y todo, ¿no? y que puede ser, si tú ves el vídeo que es un montaje de película, el tío se fuma 2 calas y desaparecen todos los síntomas del Parkinson. Si eso fuera así... Epilepsia y todo. Sí, exactamente. Si eso fuera así como en el vídeo, hay que ser idiota para creerse un vídeo donde un tío con 3 calas de un porro se le pasa... No, digo con el jarabe, con el jarabe. No, pero hay un vídeo en internet que se toma 3 calas de un porro y el tío le desaparecen todos los síntomas del Parkinson. Si eso fuera así, sería milagroso. Mira, esto es un tema. Sigue tú, porque esto me abre la mente a preguntar. Es que eres una enciclopedia. Sigue, perdona. Mira, no te enrollas, ¿no? La marihuana tiene una sustancia en su composición que se llama THC. Sí, exactamente. ¿Vale? El THC es una sustancia soluble en grasa súper peligrosa. Porque se acumula en los tejidos grasos y tiene una curiosidad que la mayoría de la gente no sabe. ¿Vale? La marihuana dio nombre a la violencia. ¿Cuál es lo más peligroso dentro de la violencia? El asesinato, ¿correcto? Si tú le preguntas a Mr. Google ahora, le dices, oye, dime cuál es el curioso origen de la palabra asesino. Te va a decir que asesino viene de Hasino. Hasino era un grupo de musulmanes chiitas, que es la parte mala de los musulmanes, que se engancharon, fueron los primeros que fumaron marihuana en el mundo. No. Y por supuesto, aunque digan que no es adictiva, es súper adictiva y se engancharon a fumar marihuana. Cuando se engancharon los chiitas a fumar marihuana, ¿sabes lo que les dio por hacer? Matar por placer. Los chiitas fueron los primeros que mataron por placer. Y de ahí vino la palabra de Hasino asesino. Wow. No hay más. Y ellos estaban mal vistos incluso dentro del mundo musulmán. Por eso yo cuando le hablo a los musulmanes de que no deben fumar marihuana, le hago mucho hincapié en que están profundizando en la rama más triste del mundo musulmán, que no tiene por qué ser un mundo violento. Y que es un mundo porque por cierto yo me relaciono muy bien porque he caído en él por mi profesión. Musulmán. Sí. Que también hacen el Ramadán y que también yo lo veo bueno que hagan Ramadán, ¿no? Yo llevo haciendo Ramadán 32 años Sí. y ellos lo hacen una vez al mes. Ahí está. Una vez al año. Pero bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, está más mal visto fumar marihuana en el mundo musulmán que aquí en España. España es el paraíso de la marihuana. Te decía antes que ahora te dicen tonterías como que la marihuana cura el cáncer. ¿Tú sabes de qué murió? ¿Tú sabes de qué murió el mayor propagandista de la marihuana? Que era Bob Marley. Murió de cáncer con 36 años. Y Bob Marley fumaba mucho. Si ese no se curó, que se van a curar los que vienen detrás. Lo que pasa es que te pasa como con el azúcar Pero dicen blanco. que es jarabe lo que cura. Da igual. Y el CBD y historia. Eso. Nada, una sustancia química bioacumulativa no puede curar de nada porque es un tóxico. Y luego viene el tonto de turno, que mal está que lo diga yo, pero normalmente es progre y te suelta aquello de el veneno está en la dosis. No, eso es mentira. Eso es mentira. Claro, tú puedes decir, es que si tú te bebes un vaso de agua no te mueres, pero si te bebes 100 litros te mueres. Y eso teóricamente podría justificar esa frase del veneno está en la dosis, pero es mentira. El matiz te lo cuento yo. Es que el instinto te deja que te bebas un vaso de agua, pero a ti tu cuerpo no te deja que te bebas 100 litros de agua, ¿verdad? ¿Sabes por qué no hay instinto con fumar porro? Porque es que nosotros no estamos diseñados para fumar. Yo veo mucho de en la gente que fuma marihuana,
como que llega un momento en el que se retraen, no sale, Efectivamente. se hacen antisociales. Eres un buen observador. La marihuana te hace muy antisocial. Yo te digo lo que no, si yo es no que la fumo, así. es lo que observo. La marihuana te hace muy Y antisocial. a la gente que le gusta que fumo marihuana y que ya no fuma, por favor no caigas en eso es mortal. Te tiro la bomba ya. Tira las bombas que... Este va a ser lo que te he dicho antes, que iba a ser brutal. Usa la toma. Y aquí va a hacer un short que te va a costar mucho disgusto y mucha alegría. Nada. Porque te va a dar muchas visitas. Yo. Mira, te voy a contar el origen del movimiento ecologista mundial. Se le debe a Raquel Carson, con un libro que se llama La primavera silenciosa, aunque ya había habido conato antes en el que cuenta que los químicos solubles en grasa, que entonces no se consideraban como tales, pero son así, van a acabar con el mundo porque van a acabar con los pájaros y van a acabar con un montón. Por eso le llaman primavera silenciosa, porque llegará una primavera en que no habrá pájaros. Ya está pasando con los insectos que han disminuido con las abejas. Y con otro tipo de insectos. Gorriones y pocos ya, y mariposas, bueno. A lo que vamos. Lo que está ahí es... Hay otro tipo que en la misma época más o menos que Raquel Carson, o un poquito después, pero muy poco, se da cuenta, era un biólogo estudiando los charranes, que son una variedad de gaviotas en Massachusetts, en una islica que se llama Isla de las Gaviotas, estudiando los charranes, se da cuenta de que empiezan a tener comportamientos homosexuales. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Esto es muy raro. Y empieza a investigar y no consiguen sacar conclusiones hasta que deciden analizar los tejidos y se dan cuenta de que aumentar los tejidos grasos dentro de los charranes, y cuando analizan esos tejidos grasos se encuentran un químico que viene de los vertidos de una fábrica colindante a la agua donde está la isla. De ahí, de esa investigación con esos charranes, sale la palabra disruptores hormonales, que ahora los que se quieren apoderar del ecologismo, que es la gente de izquierda, ha cambiado por disruptores endocrinos. Estás diciendo que... Porque cuando dice hormonal, tú sabes lo que controla... Perdona que te corte. ¿Sabes lo que controla principalmente el sistema hormonal? Entre otras cosas, pero la principal que controla, no lo sabes, te lo voy a decir yo. La sexualidad. Sí, pues esto viene a la correlación de que la gente que es lesbiana, que es gay, eso no es natural, ¿no? No, vamos a ver, ellos han nacido así, son perfectamente respetables porque han nacido con una condición, otros se la han buscado ellos la condición y a mí me merecen todo el respeto del mundo. Sí. No me deben de imponer nada, ni deben de imponer nada a la sociedad, porque yo soy cojo y yo no le voy a imponer a la sociedad mañana de que haga toda la infraestructura del mundo pensando en los cojos. Tú me estás hablando de factor químico. Efectivamente. Los químicos solubles en grasa son disruptores hormonales. Bien, explicar lo que significa la palabra disruptor hormonal. Disruptor es que disrumpe, transforma o destruye. Hace una alteración grave. Disruptor hace una alteración grave. Hormonal, sistema hormonal. Hoy en día, tú coges ahora mismo los porcentajes de mujeres con problemas de tiroides, que dependen directamente del sistema normal, y hay un mazo. ¿Por qué hay un mazo? Porque hay tantas sustancias químicas que producen desarreglos hormonales. Fertilidad también. Vale, cuando tú tienes un desarreglo hormonal, luego resulta que hay un señor que se llamaba Mendel, que tú lo habrás estudiado en el instituto, que ya no te acordarás, que hizo las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel quieren decir que cuando se produce una disrupción genética en un organismo, esta se transmite, si no se sigue produciendo, durante 3 generaciones a los que vienen por detrás. Esto es así de sencillo. Si tu padre se hinchó a fumar porro, ha producido una disrupción hormonal que vas a heredar tú, va a heredar tu hijo y va a heredar tu nieto. Si tú te han concebido dentro de en la concepción que hizo tu padre y tu madre cuando tuvieron el acto sexual y que pasó por el organismo de tu madre durante 9 meses, y en ese tiempo ha habido un montón de químicos que han producido disrupciones hormonales, es fácil que tú nazcas con problemas hormonales que hayan condicionado la creación de tus genitales, de tu aparato reproductor y de tu sexualidad en cualquiera de sus ámbitos. Por eso hoy en día nos encontramos mucha gente que tiene órganos reproductores masculinos y sus deseos sexuales no tienen nada que ver con la masculinidad, o al revés, mujeres que tienen órganos sexuales femeninos y sus deseos no tienen nada que ver con la feminidad. Y eso, que lo quieren normalizar desde la izquierda porque se están aprovechando, porque tiene tirón, porque todo el que se ve en esa situación apoya ese movimiento, aunque ya empiezan a haber algunos disidentes,
Eso tiene una explicación química. Y ahora te venden la película de que es que en Grecia eran todos homosexuales. Mentira. Que yo otra cosa no, pero la historia de los clásicos me la sé de pe a pa. Es que eso ha existido toda la vida. Yo te explico, te voy a poner una cosa, mira, esto que te voy a decir ahora mismo un bombazo. Yo tengo un argumento. Los argumentos que tengo yo para defender el frugivorismo como dieta del ser humano son absolutamente irrefutables. Otra cosa es lo que hagamos hoy en día. Pero yo te pongo a ti, digo, ¿en qué momento de la historia de la humanidad decidieron los humanos no comer carne cruda? ¿Tú cuánta carne cruda has comido desde que naciste? Ninguna. ¿Y sabes cuánta vas a comer de aquí para adelante? Pues prácticamente el hombre no es carnívoro. El hombre vale. es para comer. Sí, pero el 99% de los nutricionistas oficiales piensa que sí. Ahora yo digo... Eso es la industria lo que ha hecho. Exactamente. Pero yo te digo ahora mismo. Yo te digo... Y yo defiendo a los ganaderos, cuidado. Una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es el mundo actual, y yo no voy a comer carne jamás, ni pescado jamás, y yo defiendo a los pescadores y a los ganaderos, porque una cosa es el mundo actual y sus problemáticas y su realidad, yo tengo los pies en el suelo. Como un mesías, porque siglo XXI. Bueno, no. Yo cojeo, pero los pies los tengo en el suelo. A lo que iba, cuando tú te encuentras una humanidad, ellos te dicen, es que la homosexualidad existió siempre. Tú dime a mí qué día... vaya tema. Ya. Dime a mí qué día se prohibió. ¿Cuándo? En la historia de la humanidad. ¿Y qué casualidad que se prohibió en todo el mundo a la vez? Sí. No tiene sentido. Sí. Hay de estos tribus que comen carne cruda en algún lugar del mundo. ¿Por qué no? Porque no es natural. Igual que los higos se los comen. Los que se comían los humanos. A que los higos se los come todo el mundo crudo, aunque se puedan hacer cocinados. A que las manzanas se las come todo el mundo crudas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ¿quién te deja? Te deja tu instinto. Pues con esto de la sexualidad pasa igual. No había un momento en la historia en que digan, bueno, pues en Grecia había muchos homosexuales, pero luego llegó el cristianismo y lo prohibió. Mentira, el cristianismo nunca, ninguna religión ha prohibido la homosexualidad nunca. Otra cosa es que esté mal vista dentro de la religión. O sea, los musulmanes se han podido... Pero entonces ser homosexual, ser gay, ser lesbiana, ¿eso no es natural en sí por la condición? Para nada, no tiene sentido. Está modificado, puedes nacer, pero porque... Puedes nacer porque es que tú piensas que estamos hablando de 300 y pico mil químicos solubles en grasa, alteradores hormonales hoy en día. Es que no es solo la sexualidad, es que dentro de poco, es que ahora te encuentras TDAH, TDA, no sé qué, hiperansiedad, no sé qué, hay tantos trastornos como críos nacen. Claro. ¿Por qué? Porque es que estamos afrontando el paradigma. Mira, yo hablo mucho de ecología, yo hablo mucho de ecología en el mundo y para mí el principal problema, a ti ahora mira, el primero que habló de cambio climático en toda España, por no decir en toda Europa, fue Diego Bonesa. ¿De qué? De cambio climático. Fue. Y eso es de risa comparado con lo que es el problema que tenemos con los disruptores endocrinos. Tú analizas ahora mismo, como ha hecho el señor Nicolás Olea, que por cierto es una eminencia que tenemos en España, uno de los investigadores más punteros en el mundo y al que no se le está dando la voz que necesita sobre disruptores endocrinos, que yo sí. A ese hombre vamos a entrevistarlo. Ojalá. Pues Nicolás Olea, que no puede decir las cosas que yo, aunque las sabe, porque sabe que si no le acaban de cortar el cuello, él analiza la orina de los recién nacidos o de los zagales jóvenes de su Granada natal y todos tienen no solo microplásticos, sino que un montón de sustancias más. En Estados Unidos yo he hablado con biólogos de allí que han analizado el cordón umbilical de bebés nacidos allí en una sociedad desarrollada con todos los medios que hay en Estados Unidos y buscan 800 sustancias químicas en la placenta y en el cordón umbilical y encuentran de media por bebé 322 sustancias. ¿Tú sabes la diferencia con cuando yo nací? Pues a lo mejor yo no llevaba ninguna o llevaba 3. Estamos hablando que casi 400 sustancias de media por bebé analizado. Y están analizando 800. Hay una cosa que la gente no sabe. Cuando tú haces un análisis para buscar químicos en una sustancia o en un producto o en un comestible, tú solo encuentras lo que busques. A ver si me entiendes. Hay 300.000 sustancias químicas. No es factible que tú hagas un análisis para 300.000 sustancias porque valdría 1 millón de euros el análisis. Y tendrías que tener una serie de reactivos químicos o de otros químicos para buscar el químico, que sería tan caro que no lo haría. Entonces es factible que donde encontraron 322, a lo mejor había 800 sustancias químicas.
¿Cómo van a hacer ese ser bien? ¿Cómo? Yo por eso critico mucho a los mentalistas, porque digo, ¿vosotros dónde tenéis el arquetipo de salud mental perfecta? ¿Quién es la persona que tú digas, te tienes que parecer a este? Y cuando cuento eso me dicen, bueno, pero es que... porque yo digo, ¿qué terapeuta es un ejemplo de lo que quiere conseguir los demás? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? O sea, ¿tú cómo me vas a arreglar la mente a mí si tú estás chalado? ¿Tú llevas una vida ejemplar para tratarme de equilibrarme a mí? Si para equilibrarme a mí tú necesitas saber lo que es el equilibrio, ¿dónde está eso? ¿Quién es el ejemplo? Vaya punto ese, ¿eh? A que te haya muerto. Entonces, por eso dijo Jesucristo que esté libre de pecado que tire la primera piedra.